found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Hola, mi nombre es Alison Galilea y les voy a hablar sobre la historia de la sociedad en comandita simple. El origen de esta sociedad se remonta a la Edad Media y surge a partir del contrato de comando, encomienda, por el cual un socio capitalista aportaba recursos económicos, principalmente para la realización del comercio marítimo, más que en el terrestre, a los fines de que la persona a quien se le confiaban estos recursos hiciese el comercio a su costo y riesgo y entera responsabilidad del encomendado. A partir de la realización de la encomienda se repartían los beneficios entre ellos. Surge en Francia durante el siglo XVIII como forma social que permite la afluencia de grandes y pequeños capitales sin las dificultades de constitución de la sociedad anónima. La sociedad en comandita simple tuvo origen autónomo e independiente, lo cual obedeció a una transformación del antiguo contrato de comenda que implica la participación de un capitalista en la especulación de un comerciante a quien se le encomiendan mercaderías para la venta o dinero para la compra. Cuando esta actividad se realiza con frecuencia, surge el elemento social communis negatio, conservando el capitalista su posición original. Esto limita su responsabilidad a lo aportado, quedando como responsable sin limitaciones a los otros socios. El concepto de esta sociedad se caracteriza por la reunión de las categorías de socios, unos comanditados o colectivos, que son personales y solidariamente responsables por las obligaciones sociales y otros comanditarios, cuya responsabilidad está limitada a aquellos que aportaron a la sociedad. Garrigues la define como la sociedad personalista dedicada en nombre colectivo y con responsabilidad limitada para unos socios y limitada para otros, a la explotación de una industria mercantil. La sociedad comandita simple es una sociedad de carácter personalista, en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo y que pueden aportar o no capital, y socios comanditarios que solo aportan capital y que se dedican a la explotación del objeto social en nombre colectivo. Los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada, los socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada a su aportación. Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Hola, yo soy Blanca Torres y yo les voy a hablar un poco acerca de los derechos y obligaciones de la sociedad en comandita simple. Derechos de los socios. Estos perciben las utilidades y se reconocen de forma especial en determinados derechos referidos, especialmente a los socios colectivos y a los comanditarios. Socios colectivos tienen amplio derecho de participación en la gestión social, derecho a la información y derecho a las ganancias y al patrimonio de resultados de la liquidación. Los socios comanditarios. Estos no tienen voto y tienen derecho a manejar el dinero y a la administración. También tienen derecho limitado a la información, al balance general anual y a documentos precisos. Tanto los socios comanditos como los comanditarios tienen las mismas obligaciones de aportación, de lealtad y de subordinación a la voluntad de las mayorías y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. Las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada de uno o varios socios, solidarios o comanditantes. Aquí tenemos algunos ejemplos de sociedad en comandita simple. Uno de ellos es la empresa de jardinería. Se trata de una sociedad comanditaria que vende elementos de jardinería al por mayor, es decir, a otras empresas distribuidoras. Se caracteriza porque en ella existen dos tipos de socios, unos que se responden ilimitadamente con sus bienes y otros que limitan su responsabilidad a la cantidad aportada. No obstante, optan por una sociedad personalista, como es la comanditaria simple. Puede ser perjudicial, en este caso, si la campaña de venta
de productos bricolaje sale mal en repetidas ocasiones, el endeudamiento puede dispararse y los socios colectivos propios de las sociedades personalistas pueden salir muy perjudicadas. Otro ejemplo es de una empresa de energía solar. Esta se encarga de producir energía limpia y es que esta empresa ecológica funcionando a pequeña escala se acerca perfectamente al modelo de sociedad en comandita. Contar con una serie de inversores para financiar las placas solares y hacer que posteriormente los socios personalistas se encarguen de su mantenimiento y de producción constituye una excelente manera de impulsar un proyecto. También tenemos otro ejemplo claro de una empresa que se dedica a comprar inmuebles para luego venderlos al precio mayor. Es muy habitual encontrar sociedades donde el socio comanditario aporte el bien inmueble y que el colectivo se dedica a gestionarlo. Los socios colectivos pueden administrar de esta manera, este último se dedica a especular, buscando vender el bien inmueble al mayor precio posible, mientras que el socio aguarda para recoger la mayor ganancia posible de su inversión. Aquí tenemos algunas reglas aplicables a los socios comanditarios. Una de ellas es la vigilancia y autorizaciones permitidas. Las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se reputan a actos de administración. Tenemos otra de obligación solidaria al socio comanditario. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte en contravención de los establecidos en la ley. También es solidariamente responsable para los terceros, incluso en aquellas operaciones en que no haya tomado parte, si habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad. Y bueno, hasta aquí. María Fernanda Solano Jiménez. Uno de los temas que voy a explicar es la razón social. Según el capítulo 3 de la Sociedad en Comandita Simple, artículo 52, nos dice que la razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados. Estos seguidos de la palabra y compañía. A la razón social se agregan siempre la palabra sociedad en comandita o su abreviatura SNC. El artículo 53 nos dice que cualquier persona, ya sea socio, comanditario o extraño a la sociedad, que haga figurar o que permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditarios. En esta misma responsabilidad incurrirán los comanditarios cuando se emite la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. Algunas características es que es una sociedad personalista y de carácter mercantil. Un nombre colectivo es el que constituye la razón social en la que no podrán incluirse los nombres de los socios comanditarios. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Se constituye por un mínimo de 2 socios en adelante y no tiene ningún límite de socios. Uno de los socios son los colectivos, los cuales son los responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Estos tienen la calidad de comerciantes y son sujetos a la quiebra de manera individual cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. Otros son los comanditarios. Estos no son responsables ni subsidiaria ni solidariamente de las obligaciones. Su riesgo y responsabilidad se limita a los aportes realizados, ya que no tienen ni están obligados a responder más allá de los mismos.
found the one, you should never give her up. La constitución de una sociedad en comandita simple puede ser muy ventajosa. Esta es una forma de asociación que trae inversores al proyecto, se convierten en socios comanditarios, esto quiere decir que son socios capitalistas de la sociedad sin tener que ceder la gestión del negocio. La sociedad queda constituida mediante escritura pública que se presentará para inscripción en el registro mercantil. El artículo 6º dice que la escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener las siguientes 13 fracciones. Después tenemos la disolución. Se disuelve cuando no queda ningún socio comanditario o ningún socio colectivo, salvo que dentro de un plazo de 6 meses haya sido sustituido el socio que falta. Si faltan todos los socios colectivos, los socios comanditarios nombran a un administrador provisional para el cumplimiento de los actos de administración ordinaria durante el periodo referido en el párrafo anterior. El administrador provisional no asume la calidad del socio colectivo. Otras causas pueden ser el incumplimiento del término prefijado en el contrato de sociedad o la conclusión de la empresa que constituya sujeto, la pérdida entera del capital, la apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso, la muerte de uno de los socios colectivos, o la demencia u otra causa que haga que el socio no pueda administrar sus bienes. Y la última es la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios colectivos. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Juárez Cervantes. Yo le voy a hablar sobre la responsabilidad de los administradores. Como tal, la responsabilidad de los administradores en las comanditas simple data que las responsabilidades conllevan a los socios colectivos o gestores, ya sea de manera directa o a través de un gestor, ya que los comanditados no pueden administrar ellos mismos porque lo prohíbe la ley. Esto lo vemos en el artículo 54, donde menciona que no pueden ellos administrar las comanditas porque sería una falta legalmente. El capital social, a pesar de que la ley no establece un capital social mínimo para las sociedades colectivas o de comandita, en la escritura de constitución ha de detallarse cada una de las aportaciones de los socios con indicaciones de si se trata de dinero, créditos o efectos. Esto quiere decir que las sociedades de comandita simple, sus aportaciones no tienen como tal un fundamento legal. Sin en cambio, el propio comanditado puede proporcionar su propio capital y el administrador será encargado de distribuir ese capital a sus demás socios para poder administrar. Los fundamentos legales. Empezamos con el artículo 1, donde hace mención de la ley de sociedades mercantiles. Quiere decir que en la fracción 2 de esta ley, las sociedades en comandita simple son reconocidas ante la ley. Cualquiera de las sociedades a que se refiere la fracción 1 a las 5 y 7 de este mismo artículo. En el capítulo 3 de las sociedades de comandita simple, el artículo 51 trata de las sociedades en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y que se compone de uno o varios socios comanditados que corresponde de una manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí en el artículo 51 nos da la explicación y aportación de que es una comandita simple. De igual manera nos vamos al artículo 54, donde nos deja en claro que ningún socio o socios comanditados pueden hacer actos algunos sobre la administración o hacer empoderamiento sobre los administradores, ya que sería una falta legal ante la sociedad. Y las sociedades de comandita simple empieza desde el artículo 51 al artículo 57, donde son aplicables a la sociedad en comandita del artículo 30 al 39 del 41.
Conclusión. La sociedad en comandita simple es aquella que existe bajo una razón social y está compuesta de uno o varios comanditarios. Estos tienen una razón limitada al monto de su aportación. Se debe tener en cuenta que la sociedad en comandita simple es la contraída entre varias personas, de las cuales unas ponen su dinero y las otras en lugar de su trabajo. Como parte del capital que le corresponde a cada uno de los socios comanditarios, en cuanto a la razón social, estas limitan a los socios comanditarios, pero si se concluyera el nombre de estos y de terceros ajenos a la sociedad, estos serán solidariamente responsables por los actos realizados. Yo creo que es fundamental saber los requisitos que se necesitan para el funcionamiento de una sociedad. En este caso es una sociedad en comandita simple. Esta investigación nos ayudó a mí y a mis compañeros a obtener conocimientos básicos sobre esta sociedad, como son los socios que existen dentro de esta y cómo son importantes, pues ya que estos se convierten en socios capitalistas y son inversores dentro del negocio. También es importante saber los derechos y obligaciones que tienen y algunas otras características complementarias que se mencionaron anteriormente. Como conclusión, la sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil. Existe bajo una razón social y tiene estos socios comanditarios que están obligados al pago de sus aportaciones. Los socios comanditarios no pueden ejercer actos de administración para esta sociedad. La disciplina es un punto fundamental. Los socios comanditados responden por sus propias aportaciones, al igual que el colectivo, solo pueden tener obligaciones sociales y obligaciones legales. Las sociedades en comandita simple son encargados de dar el aporte económico, es decir, ellos mismos ponen su capital donde un gestor o administrador posee para la inversión y se regresará la inversión hasta el fin del contrato. Los comanditarios llegarán a tomar decisiones por acciones y tendrán la misma importancia dependiendo de sus aportaciones. Las sociedades en comandita simple son los encargados que aportan el capital y se involucran de una manera solidariamente y tienen un tiempo predeterminado. Y en este tiempo lo puede determinar el socio comanditado o colectivo. ¿Qué quiere decir? Es decir, el socio comanditado o el socio colectivo va a tener las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque su capital se compone por aportaciones de ellos mismos. Es decir, yo puedo dar 10,000 pesos y mi mejor amigo aporta 5,000. Bueno, en las decisiones que se tomen, yo voy a tener cierto poder de tomar más decisiones, ya que mi aportación es más grande que él, ¿no? Él podrá comentar y podrá argumentar algunas cosas o algunos hechos donde se quiera destinar los recursos que se están aportando. Sin embargo, la comandita simple nos trata de que entre más aportaciones, más decisiones puedes tomar. Sin en cambio, pueden ser tomadas o no tomadas dependiendo al gestor o al administrador. Como lo habíamos mencionado antes, los comanditados o colectivos no pueden manipular ese capital. Simplemente pueden estar de una manera indirecta y solidariamente, actuando ante la ley. De acuerdo a la ley, el artículo 54 nos menciona que las sociedades de comandita no pueden administrar ningún recurso capital, ya que esto sería una falta de gravedad hacia la ley. De mismo modo, podríamos decir, para finalizar, que las sociedades de comandita simple son los encargados que aportan un capital y se involucran de manera solidaria y tienen un tiempo predeterminado. El contrato puede empezar desde 1 año, 5 años, hasta 10 años e incluso puede durar menos tiempo del acordado si ellos lo desean, pues sus aportaciones son voluntariamente, no obligadas. Gracias.